Si estás pensando en algún propósito de año nuevo orientado a mejorar tu vida financiera, te quiero sugerir uno muy importante. Haz un buen presupuesto de tus gastos. Quédate con nosotros porque los próximos minutos te contaré cómo hacer un presupuesto personal con el método 50-30-20. Este es el episodio 23 de Construye tu primer millón. Construir tu primer millón no es cuestión de sacarte la lotería, ni de apostarle al Bitcoin en el momento preciso, ni de recibir una herencia millonaria. Tu primer millón será el resultado de defender quincena a quincena una parte de tus ingresos y con mucha constancia cuidarla para hacerla crecer. Soy Roberto Taboada y te quiero ayudar a construir un presente financieramente sostenible y un futuro a prueba de crisis económicas. Bienvenido a Construye tu primer millón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio 23 de Construye tu primer millón, un podcast sobre finanzas personales. Yo soy Roberto Taboada y quiero acompañarte en este podcast, en este episodio, que pretende convertirse en los minutos mejor invertidos de tu semana. Unos minutos que dediques a entender más, a convencerte y sobre todo a tomar pequeñas decisiones orientadas a construir tu primer millón. Te invito a que me sigas en Spotify, en iTunes o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y si prefieres escuchar este podcast desde YouTube, lo puedes hacer desde mi canal Construye tu primer millón. Te invito a que le des clic a suscribirse para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. En el episodio de hoy vamos a hablar del presupuesto, una herramienta fundamental para que tengas unas finanzas saludables. Y es que el punto del presupuesto es que puedas tener al inicio del mes o al inicio de la quincena o al inicio del año una idea clara de cómo vas a usar tu dinero, el dinero que recibes por tu trabajo, por tu negocio, por tus diferentes fuentes de ingreso. Y el presupuesto es una herramienta fundamental, pero también es muy personal. Y necesita que le dediques tiempo. Es muy bueno escuchar reglas generales, pero tienes que dedicarle siempre unas cuantas horas para tener un presupuesto que se ajuste a tus necesidades particulares. Y te darás cuenta que conforme lo vayas utilizando, encontrarás formas de mejorarlo hasta que tengas un presupuesto que describa verdaderamente la forma en que tus finanzas personales se mueven. Si nunca has hecho un presupuesto, entonces este método que te vamos a presentar en el episodio de hoy quizás sea para ti. Es el método 50-30-20. Es un método muy bueno y muy sencillo para los que apenas empiezan en este camino de las finanzas personales. Una excelente opción como una primera aproximación, un primer método de presupuesto personal. Y es que este método 50-30-20 se trata de clasificar todos tus gastos en 3 categorías. El 50 significa que el 50% de tus ingresos tienes que destinarlos a pagar necesidades. ¿Qué son las necesidades? Son los gastos de los que no te puedes quitar de ninguna forma. Una renta, una hipoteca, una cuota de mantenimiento si vives en un fraccionamiento o en un condominio, la comida, los recibos de agua, de luz, de transporte, el pago del internet, el celular. Es decir, sumando todos esos gastos, tiene que ser un máximo el 50% de tus ingresos. Ese es el 50. La siguiente categoría, el 30, significa que el 30% de tus ingresos debes dedicarlos a tus deseos y estilos de vida. Es decir, son aquellos gastos que no son una necesidad que son mucho más discrecionales. Puede ser, por ejemplo, pagar alguna diversión, una salida al cine, una salida a comer,
un concierto, un teatro, pagar el gimnasio. Son cosas que no son necesarias, pero que podrías gastar si tú así lo quisieras. Y finalmente, la tercera categoría es la categoría del 20%, el 20% que te sugerimos dedicarlo a pagar deudas y si no tienes deudas, a ahorrar. Así de sencillo es este método de presupuesto: 50% para necesidades, 30% para deseos y estilo de vida, 20% para pago de deudas y ahorro. La ventaja de este método es que no tienes que ir a detalle. Y además te presenta, es un marco genérico bastante útil. Además, siempre hay una cierta libertad para aprovechar esos grandes bloques. Por ejemplo, ese pedacito de libertad que es el 30% para usar en deseos y en estilo de vida, pues te da un cierto margen para que lo puedas usar como más te vaya conveniendo según sea el caso. Ese 30% de ingresos dedicados a deseos y estilo de vida, pues puede ser una manera muy flexible de utilizar un dinero en categorías que no son necesariamente las mismas mes con mes. También este método rompe un poco con la idea de que tener un presupuesto significa ser tacaño y privarte de cualquier tipo de diversión o de entretenimiento. Este presupuesto dedica expresamente una categoría, un rubro, a estos deseos, a este estilo de vida. Y te darás cuenta que con un poquito de orden te puede alcanzar casi para todo. ¿Cómo poner en práctica este método? Bueno, pues es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es calcular los límites de las categorías según tus propios ingresos. Por ejemplo, si ganas 10,000 pesos al mes, pues entonces, 10,000 pesos libres al mes, podrás dedicar 5,000 pesos a necesidades, es el 50% de 10,000, 3,000 pesos a deseos y estilo de vida, el 30%, y 2,000 pesos a tus ahorros o a pagar tus deudas. Entonces, haz tus propios números. Si ganas 20,000 pesos, pues serán 10,000 a necesidades, 6,000 a deseos y estilo de vida, y 4,000 a pagar deudas o a ahorrar. ¿Cuáles serían los límites según tus propios ingresos? Pues hay que tallar un poquito el lápiz y sacar esos números. Cuando lo estés aplicando, comenzarás a ver necesidades de ajuste. Quizás te podrás dar cuenta que ese 30% en deseos y necesidades, en deseos y estilo de vida, pudiera ser un poco excesivo. Y entonces te gustaría acotar un poco más esta cuenta y tal vez dejarlo en 20-25 y el resto pasarlo quizás a ahorros o a pagos de deudas. De la misma forma, si tienes una meta en particular, por ejemplo, salir de una deuda cuanto antes, pues el 20% podría ser demasiado poco dinero y quizás te gustaría dedicar un 25 o hasta un 30% en ello. En pocas palabras, este método se puede ajustar perfectamente a tus metas financieras, a necesidades particulares que puedas tener en un momento determinado. 50-30-20 es un buen punto de partida, pero pues después de un ajuste quizás puedas terminar en 50-20-30, en 50-25-25, qué sé yo, dependiendo tus necesidades particulares. Tengo que decir también que este método 50-30-20 no es para todos. Quizás si tú eres de las personas que te gusta tener mucho más control de cada peso que gastas, este método podría ser demasiado genérico para ti y quizás tú necesites algo más detallado que podremos ver en un siguiente episodio. Además, este método también podría tener un segundo fallo. Podría estarte ocultando gastos que podrían ser excesivos. Por ejemplo, podrías gastarte perfectamente el 50% de tu dinero en necesidades, pero a lo mejor, si no te metes a ver el detalle fino de esos gastos, te podrás dar cuenta que estás gastando demasiado tal vez en supermercado y no te puedes dar cuenta si no te metes a hacer ese detalle un poquito más granular.
También, si tu salario es muy pequeño, es aún muy pequeño, pues a lo mejor vas a tener que gastar mucho más del 50% para cubrir necesidades y quizás este método no pueda ser tan funcional para ti. Finalmente, si tienes también muchas deudas, muchas deudas, este esquema no te podría servir porque quizás debes dedicar mucho más del 20% de tus ingresos en pagar esas deudas para salir cuanto antes de ellas. Bueno, ¿con quién sí funciona este método? Pues ya dijimos, primeramente, este método funciona cuando previamente no tenías ningún otro. Es un gran punto de partida con el que después puedes jugar, alterando quizás los límites de los porcentajes y ajustándolo a tu necesidad particular. Además, si tú eres como la mayoría de los mexicanos, que ahorran mucho menos del 10% de sus ingresos, con este método ya irás de gane porque te obligará, entre comillas, te forzará a ahorrar al menos el 20% de tus ingresos. Entonces, este método ya de entrada te va a dar una posición más grande de salud financiera. Y creo que el valor más importante de este método de presupuesto es que te obligue a pensar en tus gastos como una necesidad o un deseo. Ya poder clasificar tus gastos en cualquiera de estas dos categorías te ayuda a entender muy bien si es un gasto al que no puedes renunciar o si es un gasto al que podrías renunciar en ciertas circunstancias particulares. Esta conciencia que se genera en los gastos a partir de clasificarlos o en necesidad o en deseo, me parece que es un gran paso en esa conciencia que todos necesitamos en el uso de nuestro dinero. Sea como sea, una vez que tengas tu presupuesto bien armado, es fundamental que comiences a llevar un registro de tus gastos para que puedas mantenerlos bajo control y puedas mantenerte dentro de los límites que fijaste en tu presupuesto. Puedes hacerlo en algo tan sencillo como una hoja de papel y lápiz o en algo un poquito más elaborado como una hoja de cálculo en el Excel o utilizando alguna aplicación. Hay muchas aplicaciones que revisaremos más adelante. Alguna aplicación que te ayude a llevar un tracking, un registro de los gastos que vas haciendo durante el mes. En resumen, es importante recordar que tus finanzas son ante todo personales. Y aquí, aunque estamos hablando de un método genérico, siempre tienes que buscar cómo adaptarlo a tu situación particular. No tengas miedo en hacer modificaciones o categorías especiales para ajustarlo a tu realidad. Y tampoco tengas miedo en cambiarlo si tus circunstancias cambian. Por ejemplo, si cambias de trabajo, si te suben el sueldo, si pierdes tu empleo, si abres un nuevo negocio, pues se van a modificar tus ingresos y de la misma manera tendrás que modificar la forma en que ejerces tus ingresos, la forma en que haces tu presupuesto. Después de unos meses de uso o de unas semanas de uso, quizás este método te puede quedar chico y entonces tendrás que evolucionar a algún método para hacer un presupuesto mucho más detallado. El punto es comenzar, usarlo como un buen punto de partida y también usarlo como una herramienta de aprendizaje personal. Finalmente, no dejes de dedicar unas cuantas horas a pensar en tu presupuesto. Este método 50-30-20 seguramente puede ser un gran punto de partida. Te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram, en la cuenta Construye tu primer millón. Puedes ahí enviarme un mensaje directo o si tu consulta es un poco más extensa, puedes escribirme un correo electrónico a comentarios@construyetuprimermillon.com. Me despido, esperando contar con el gusto de tu atención en el próximo episodio de Construye tu primer millón. Yo soy Roberto Taboada. Hasta la próxima. Más importante que un millón es este camino que hoy estás recorriendo. Aprender sobre tus finanzas, trabajar duro, ahorrar e invertir. El proceso de construcción es tan importante como la meta. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Construye. Tu primer millón será solo la consecuencia.
próxima.